Hola, nosotros somos Juan Antonio Sánchez González y Dairitzel Juárez Muñoz, y hoy presentaremos el tema de redes neuronales. El cerebro humano siempre ha sido un misterio para la ciencia, ya que éste se encarga de nuestra parte racional, la parte que nos distingue de los otros seres vivos. No solo nos da las funciones cognitivas para que podamos comer, respirar y movernos, sino que también nos da la habilidad de pensar, asimilar eventos y sacar conclusiones en base a lo que vemos, oímos y sentimos. ¿Cómo puede un órgano hacer todo esto por sí solo? ¿De qué manera está constituido de forma que podamos realizar todo esto y más? Pues bien, no sería sino hasta hace relativamente poco que entenderíamos realmente cómo está constituido el cerebro humano y comprenderíamos que los responsables detrás de todo este proceso serían las neuronas. Pero, ¿qué son las neuronas? Son células que reciben y envían mensajes que se comunican entre sí mediante débiles pulsos eléctricos. Estas células se encargan de diversas funciones como la memoria, el sistema visual y auditivo, y en vez de actuar como áreas separadas en el cerebro, estas se constituyen en redes neuronales. Después de haber aprendido esto, la ciencia desarrolló nuevas áreas de investigación, como la neurociencia, que descubrirían otros avances posteriores. Sin embargo, hubo un área que se interesó especialmente en este modelo neuronal, que, a simple vista, no parecía relacionarse directamente, pero con el paso de los años terminó siendo un pilar fundamental en el desarrollo de la humanidad. Esta área fue la que conocemos hoy en día como la inteligencia artificial. Desde los inicios de la época en 1930, Alan Turing fue de los pioneros estudiando el cerebro humano con un enfoque en la computación. No obstante, serían otros personajes históricos los que se encargarían de prestar los primeros modelos de redes neuronales. Esto convirtió el modelo del cerebro a la computación mediante hipótesis donde se planteaban esquemas cuyo diseño se basaría en la forma y el funcionamiento que tienen las neuronas. Modelos como el perceptrón y la backpropagation supondrían las bases para otras aplicaciones más avanzadas que hoy en día se utilizan en las grandes industrias para facilitar tareas que en un inicio tendrían que ser realizadas directamente por seres humanos. Así pues, las redes neuronales formarían un papel crucial en la computación y sería un área dentro de la inteligencia artificial que marcaría un antes y un después en la época contemporánea, por lo que veremos a continuación sus inicios y cómo se conforman en esta parte teórica. Alan Turing, por la década de 1930, fue el primero en estudiar el cerebro como una forma de ver el mundo de la computación. Sin embargo, los primeros teóricos que concibieron los fundamentos de la computación neuronal fueron Warren McCulloch, un neurofisiólogo, y Walter Pitts, un matemático, quienes en 1943 lanzaron el primer modelo de una red neuronal artificial, el cual pretendía simular el funcionamiento de una neurona en el cerebro humano. Era un modelo muy básico y que no se llegó a implementar físicamente debido a las limitaciones técnicas de la época. Años después, el científico Franz Rosenbloom, inspirado en el trabajo de Warren McCulloch y Walter Pitts, creó el perceptrón, la unidad desde donde nacería y se potenciarían las redes neuronales artificiales. Un perceptrón toma varias entradas binarias x1, x2 hasta xn y produce una sola salida binaria. Para calcular la salida, Rosenbloom introduce el concepto de pesos W1, W2 hasta Wn, un número real que expresa la importancia de la respectiva entrada con la salida.
La salida de la neurona será 1 o 0 si la suma de la multiplicación de pesos por entradas es mayor o menor a un determinado umbral. Sus principales usos son las decisiones binarias sencillas o para crear funciones lógicas como OR y AND. Hebb definió en 1949 dos conceptos muy importantes y fundamentales que han pesado en el campo de las redes neuronales, basándose en investigaciones psicofisiológicas. El aprendizaje se localiza en la sinapsis y conexiones entre las neuronas y la información representada en el cerebro mediante un conjunto de neuronas activas o inactivas. Las hipótesis de Hebb se sintetizan en las reglas de aprendizaje del Hebb, que sigue siendo usada en los actuales modelos. Esta regla nos dice que los cambios en los pesos de la sinapsis se basan en las interacciones entre las neuronas pre- y postsinápticas. La primera conferencia sobre IA, en la cual se discutió sobre la capacidad de las computadoras para simular el aprendizaje, fue en 1956 en Dartmouth. A partir de ahí, investigadores han desarrollado distintos tipos de redes neuronales que mencionaremos a continuación. En el año de 1959 se desarrolla el modelo Adaptive Linear Neuron, por sus siglas ADLINE, de la mano de Bernard Widrow y Ted Hoff. Esta red neuronal artificial con una estructura también sencilla, pero que en lugar de presentar una salida binaria, genera salidas reales y utiliza el método de la regla delta en su aprendizaje. La red ADLINE incorpora más neuronas, aunque sigue teniendo una sola capa. En 1969 surgieron críticas que frenaron hasta 1982 el crecimiento que estaban experimentando las investigaciones sobre redes neuronales. Minsky y Papers publicaron el libro Percetrons. Probaron matemáticamente que el percetrón no era capaz de resolver problemas relativamente fáciles, tales como el aprendizaje de una función no lineal. Esto demostró que el percetrón era muy débil, dado que las funciones no lineales son extensamente empleadas en computación y en los problemas del mundo real. James Anderson desarrolló un modelo lineal llamado asociador lineal, que consistían en elementos integradores lineales, neuronas, que sumaban sus entradas. Este modelo se basa en el principio de que las conexiones entre las neuronas son reforzadas cada vez que son activadas. Anderson diseñó una potente extensión del asociador lineal llamada Brain State in a Box. Paul Werbos desarrolló la idea básica del algoritmo de aprendizaje de propagación hacia atrás, backpropagation, cuyo significado quedó definitivamente aclarado en 1985. Yann LeCun publicó en 1989 un documento que ilustra cómo el uso de restricciones en la retropropagación y su integración en la arquitectura de red neuronal se puede utilizar para entrenar algoritmos. Esta investigación aprovechó con éxito una red neuronal para reconocer los dígitos de código postal escritos a mano proporcionados por el Servicio Postal de los Estados Unidos. El desarrollo tecnológico de las últimas décadas, así como la aparición de grandes conjuntos de datos, ha permitido la elaboración de nuevas y más eficientes estructuras en las redes neuronales artificiales, como son las redes neuronales convolucionales o las redes neuronales recurrentes, entre otras. Cabe destacar la aparición en los últimos años de redes neuronales preentrenadas, las cuales se enfocan en una realización de una tarea específica con enormes cantidades de datos y una estructura compleja. Antes de entrar de lleno con el estudio de las redes neuronales, veremos la definición de algunos conceptos que se relacionan estrechamente con este tema, ya que comprenderlos facilitará la asimilación de esta investigación. Neurona. La neurona es un tipo de célula diferente del resto. Forma parte del sistema nervioso, que es el responsable de todas las funciones cognitivas. Está formada por tres partes fundamentales: el núcleo o soma,
las dendritas y el axón. Las señales son recibidas a través de las dendritas. Estas señales pueden provenir de un sistema sensorial externo o de otra neurona. El núcleo procesa esta información y la envía por el axón, el cual posee varios terminales. Una neurona puede recibir información de miles de otras neuronas y enviar información a otros miles de ellas. La pieza básica sobre la que se desarrollan las redes neuronales es la neurona artificial o simplemente neurona, la cual puede ser entendida no como una estructura física, sino como una función que trata de modelar matemáticamente el funcionamiento de una neurona del cerebro humano. En el caso de las neuronas artificiales, la suma de las entradas multiplicadas por sus pesos asociados determinan el impulso nervioso que recibe la neurona. Este valor se procesa en el interior de la célula mediante una función de activación que devuelve un valor que se envía como salida de la neurona. Del mismo modo que nuestro cerebro está compuesto por neuronas interconectadas entre sí, una red neuronal artificial está formada por neuronas artificiales conectadas entre sí y agrupadas en diferentes niveles que denominamos capas. Redes neuronales. Las redes neuronales artificiales son un modelo inspirado en el funcionamiento del cerebro humano. Está conformado por un conjunto de nodos conocidos como neuronas artificiales que están conectadas y se transmiten señales entre sí. Estas señales se transmiten desde la entrada hasta generar una salida. El objetivo principal de este modelo es aprender modificándose automáticamente a sí mismo de una forma que puede llegar a realizar tareas complejas que no podían ser realizadas mediante la clásica programación basada en reglas. De esta forma, se puede automatizar funciones que en un principio solo podrían ser realizadas por personas. ¿Y cómo funciona una red neuronal? Primero que nada, el nombre viene de la idea de imitar el funcionamiento de las redes neuronales de los organismos vivos, un conjunto de neuronas conectadas entre sí y que trabajan en conjunto sin que haya una tarea concreta para cada una. Con la experiencia, las neuronas van creando y reforzando ciertas conexiones para aprender algo que se queda fijo en el tejido. Las redes neuronales han ido moviéndose para tener un foco en matemáticas y estadística. Se basan en una idea sencilla. Dados unos parámetros, hay una forma de combinarlos para predecir un cierto resultado. Una red neuronal artificial funciona mediante la creación de conexiones entre muchos elementos de procesamiento diferentes, cada uno similar a una sola neurona en un cerebro biológico. Estas neuronas pueden estar físicamente construidas o simuladas por una computadora digital. Cada neurona tiene muchas señales de entrada y luego, sobre la base de un sistema de peso interno, produce una sola señal de salida que es normalmente enviada como entrada a otra neurona. Las neuronas están estrechamente interconectadas y organizadas en capas diferentes. La capa de entrada recibe la entrada. La capa de salida produce el resultado final. Por lo general, una o más capas ocultas se intercalan entre las dos. Esta estructura hace que sea imposible predecir o conocer el caudal exacto de los datos. Elementos y capas. La distribución de neuronas dentro de la red se realiza formando niveles o capas, con un número determinado de dichas neuronas en cada una de ellas. A partir de su situación dentro de la red, se pueden distinguir tres tipos de capas. Capas de entrada. Es la capa que recibe directamente la información proveniente de las fuentes externas de la red. Capas ocultas. Son internas a la red y no tienen contacto directo con el entorno exterior. El número de niveles ocultos puede estar entre 0 y un número elevado. Las neuronas de las capas ocultas pueden estar interconectadas de distintas maneras, lo que determina, junto con su número, las distintas topologías de redes neuronales. Capas de salida. Transfieren información de la red hacia el exterior. Como podemos ver,
Así se ve la estructura de una posible red multicapa, en la que cada nodo o neurona únicamente está conectada con neuronas de un nivel superior. Existen más conexiones que neuronas en sí. En este sentido, se dice que una red está totalmente conectada si todas las salidas desde un nivel llegan a todos y cada uno de los nodos del nivel siguiente. Las redes neuronales son modelos matemáticos que intentan reproducir el comportamiento del cerebro humano. El principal objetivo de este modelo es la construcción de sistemas capaces de representar un cierto comportamiento inteligente. Esto implica la capacidad de aprender a realizar una determinada tarea. Las entradas reciben los datos o parámetros que le permiten decidir a la neurona si estará activa o no. Normalmente se representa como X1, X2, X3, Xn. Los pesos normalmente en una neurona reciben muchas y múltiples entradas simultáneas. Cada entrada tiene su propio peso relativo, el cual proporciona la importancia de la entrada dentro de la función de agregación de la neurona. Los pesos son coeficientes que pueden adaptarse dentro de la red que determinan la intensidad de la señal de entrada registrada por la neurona artificial. Ellos son la medida de la fuerza de una conexión de entrada. Estas fuerzas pueden ser modificadas en respuesta de los ejemplos de entrenamiento de acuerdo a la topología específica o debido a las reglas de entrenamiento. Cada elemento de procesamiento tiene permitida la única salida que puede estar asociada con un número elevado de otras neuronas. Normalmente, la salida es directamente equivalente al valor resultante de la función de activación, representadas comúnmente como Y1, Y2 hasta Yn. En el núcleo se realizan todas las operaciones necesarias para determinar la salida de la neurona. El proceso que se realiza en el núcleo varía dependiendo de la red neuronal que se esté trabajando. En el núcleo se realizan tres tipos de operaciones para determinar la salida de la neurona, que son red de propagación, función de activación y función de salida. La regla de propagación determina el potencial resultante de la interacción de la neurona I con las N neuronas vecinas. La regla de propagación más simple y utilizada consiste en realizar una suma de las entradas ponderadas con sus pesos correspondientes. La función de activación devuelve una salida que será generada por la neurona dada una entrada o conjunto de entradas. Cada una de las capas que conforman la red neuronal tiene una función de activación que permitirá reconstruir o predecir. Las funciones de activación se dividen normalmente en dos tipos como lineal y no lineal. Para entender estas funciones de activación, será necesario dar un vistazo al funcionamiento de las neuronas, ejemplificar su uso y ver aplicados algunos de los conceptos que ya hemos visto. Veamos. Como hemos dicho, una neurona es la unidad básica de procesamiento que nos vamos a encontrar dentro de una red neuronal. Similar a una neurona biológica, estas neuronas tienen conexiones de entrada a través de los que reciben estímulos externos, los valores de entrada. Con estos valores, la neurona realizará un cálculo interno y generará un valor de salida. Vamos, que realmente una neurona no deja de ser un nombre muy guay para referirnos a una función matemática. Pero, ¿y de qué se trata este cálculo numérico? Internamente, la neurona utiliza todos los valores de entrada para realizar una suma ponderada de ellos. La ponderación de cada una de las entradas viene dada por el peso que se le asigna a cada una de las conexiones de entrada. Es decir, cada conexión que llega a nuestra neurona tendrá asociado un valor que servirá para definir con qué intensidad cada variable de entrada afecta a la neurona. Intuitivamente esto se suele representar como palancas que podemos subir o bajar para modificar positiva o negativamente el valor de nuestra suma. Se puede decir que una neurona lo que hace internamente es algo así como un modelo de regresión lineal. Si recuerdan, tenemos unas variables de entrada que definen una recta o un hiperplano a la que podemos variar la inclinación utilizando nuestros parámetros. ¿Ven que es lo mismo? Es más, si se acuerdan de nuestro modelo de regresión lineal, recordarán que teníamos un término independiente que nos servía para mover verticalmente a la recta. Pues fíjate que en la neurona también tendremos este mismo término que nos dará control para mover a nuestra función. A este valor se le denomina sesgo, o bias en inglés, y se representa básicamente como otra conexión a la neurona pero en el que la variable siempre está asignada a 1, y que podemos controlar manipulando el valor del parámetro de sesgo.
De esta manera, nuestra neurona ahora actuaría exactamente como el modelo de regresión lineal. Y para ejemplificar esto, pensemos en una situación simple. Imaginemos que nuestra velada ideal de un viernes por la noche depende de dos factores: poder jugar con los amigos en realidad virtual y un buen plato de nachos. Efectivamente, un plan perfecto solo se puede dar si tenemos la combinación de realidad virtual y nachos. Vamos a utilizar nuestra neurona para modelar este ejemplo. En este caso, ambas variables serán variables binarias, es decir, su valor solo puede ser 0 o 1, y esto indicará si tenemos realidad virtual y si tenemos nachos. De igual forma, la variable de salida que queremos modelar es una que nos indique si el plan del viernes por la noche ha sido perfecto o no, es decir, esto será otra variable binaria. Pero nuestra neurona, tal y como funciona ahora mismo, actúa como un modelo de regresión lineal, y si recuerdan, este modelo nos daba un resultado numérico continuo y no una variable binaria. Lo que se suele hacer es evaluar el resultado de la regresión lineal y si el valor supera un cierto umbral, le asignamos a la salida el valor 1, y si este es inferior al umbral, el valor 0. Como en nuestra neurona contamos con el término de sesgo, podemos asignarle un valor equivalente al opuesto del umbral y así podemos reescribir estas fórmulas de manera más sencilla. Ahora simplemente el valor de la salida dependerá de si el cómputo de nuestra neurona es mayor o menor que 0. Ahora sí estamos listos para empezar a modelar nuestro plan de viernes noche. Hemos dicho que para que nuestra noche sea épica, es decir, que la salida sea 1, necesitamos que ambas variables de entrada estén activas, es decir, que tengamos realidad virtual y que tengamos nachos. Cualquier otra combinación diferente harán que esta noche no sea tan interesante. En esta tabla también vamos a visualizar cuál es el resultado de nuestra neurona para cada combinación de variables. Visto así, nuestra tarea será la de ir variando el valor de nuestros parámetros, tanto los pesos de las conexiones como el sesgo, para encontrar la combinación perfecta que modele nuestra noche ideal. Si vamos probando diferentes combinaciones, vemos cómo el resultado va variando. Finalmente podríamos encontrar una combinación como esta, en la que, como ves, para todas las combinaciones de variables conseguimos el resultado esperado. Fíjate cómo con estos parámetros solo es posible obtener una respuesta positiva, es decir, un valor de 1 en la salida, cuando ambas variables de entrada están activadas. Hemos por tanto conseguido utilizar a nuestra neurona para codificar información sobre nuestra noche épica. Un ejemplo muy simple, sí, pero oye, por algo se empieza. Para entender mejor lo que hemos hecho, vamos a intentar visualizar esta tabla de aquí. Para ello dibujamos una gráfica donde cada eje representa nuestras variables, nachos y realidad virtual. Como habíamos dicho, si alguno de estos elementos o ambos nos faltaban, nuestra noche no sería tan épica. Solo tendremos un resultado positivo en el caso de que ambas variables estuvieran activadas. Desde los ojos de un informático, vemos que realmente este problema, si le quitamos la capa narrativa, no es más que el modelo de una puerta lógica AND. Vamos a continuar trabajando desde este prisma. Si sobre esta gráfica ahora visualizáramos la recta de regresión definida por nuestra neurona, veríamos lo siguiente. Como ves, la combinación de parámetros que hemos encontrado antes han trazado una recta que separa nuestros puntos de la gráfica en dos grupos diferentes. Por tanto, otra manera de entender este problema es la de encontrar aquellos valores de nuestros parámetros que tracen una frontera entre las dos clases que queremos clasificar. ¿A qué es mucho más intuitivo de ver? Ahora que entiendes esto, podemos probar con otros ejemplos. Por ejemplo, este de aquí sería la gráfica de una puerta OR. Nuevamente, podemos ir ajustando los valores de nuestros parámetros hasta que encontremos la combinación correcta que traza una recta que separe ambos grupos. En este caso sería esta. Vaya, parece sencillo. Prueba ahora con el ejemplo de una puerta SHOR. Intentamos separarlo en dos grupos, quizás así. No, mejor así. No, tampoco. No te preocupes, este problema no tiene solución. Y es que se trata de una de las limitaciones de utilizar una única neurona para codificar este modelo. Es imposible separar linealmente ambas clases. La solución a este problema es muy sencilla: añadir una segunda neurona. Ahora, con dos neuronas tendríamos dos rectas que podríamos usar para separar ambos grupos. ¿Ves? Problema resuelto. Como vemos, añadiendo neuronas podemos empezar a modelar información más compleja, por lo que veremos cuál es la ventaja de seguir esta solución. Empecemos a juntar neuronas. Si te lo planteas, hay dos formas diferentes de organizar a estas neuronas de aquí. Una manera sería colocarlas en la misma columna, o llamado de forma más correcta, en la misma capa. Como se puede ver, dos neuronas que se encuentran en la misma capa recibirán la misma información de entrada de la capa anterior y los cálculos que realicen los pasarán a la capa siguiente. A la primera capa, donde están las variables de entrada, se le denomina capa de entrada, y a la última, capa de salida. A las capas intermedias se le denominan capas ocultas.
Como hemos dicho, cuando colocamos dos neuronas de forma secuencial, una de ellas recibe la información procesada por la neurona anterior. ¿Y qué ventajas nos aporta esto? Bueno, pues con esto lo que conseguimos es algo muy importante, que la red pueda aprender conocimiento jerarquizado. Te acordarás que teníamos dos variables de entrada, nachos y realidad virtual, y que con una sola neurona conseguíamos modelar si pasaríamos una noche entretenida o no. Es decir, nuestra neurona ha procesado la información de entrada y el resultado de salida nos aporta una información más elaborada y compleja. ¿Y por qué no utilizar esta información para elaborar algo más complejo aún? A lo mejor lo que queremos que aprenda nuestra red no es saber si estaremos entretenidos el viernes noche, sino la nota que sacaremos en el examen de la semana que viene. A lo mejor tenemos otras dos variables de entrada que son motivación por la asignatura y dificultad del examen. Siendo así, esta podría ser una posible arquitectura de nuestra red. Ahora, de forma jerarquizada, la red neuronal podría aprender conocimiento más básico en las primeras capas, como por ejemplo que esta neurona se especializa en saber si vas a estar entretenido el viernes por la noche, y esta otra neurona que se especializa en saber cuál es tu motivación de cara al examen. El conocimiento elaborado en esta capa será procesado nuevamente por las siguientes capas, elaborando cada vez conocimiento más complejo, abstracto e interesante. Esta neurona de aquí podría descubrir que si tu motivación de cara al examen es baja y tu noche del viernes posiblemente sea entretenida, quizás vayas a estudiar poco y tu desempeño en el examen sea más bajo. ¿Lo entiendes? Entre más capas se añaden, más complejo se vuelve el conocimiento. Esta profundidad en la cantidad de capas es lo que da nombre al Deep Learning, pero para esto existe un detalle muy importante. Para alcanzar este aprendizaje profundo, buscamos conectar múltiples neuronas de forma secuencial, cada una realizando un problema de regresión lineal. Es decir, que matemáticamente hablando, lo que hacemos es concatenar diferentes operaciones de regresión lineal. El problema aquí es que el efecto de sumar muchas operaciones de regresión lineal equivale a solo haber hecho una única operación, es decir, da como resultado otra línea recta, y tal como está planteada la red de momento, hace que toda la estructura conseguida colapse hasta ser equivalente a tener una única neurona. Para que la red no colapse, necesitamos que la suma dé como resultado algo diferente a una línea recta, y para esto, cada una de las líneas debe sufrir alguna manipulación no lineal que las distorsione. Esto lo conseguimos mediante las funciones de activación. La función de activación es la última componente que nos faltó ver en la estructura de la neurona. Básicamente, si en nuestra neurona lo que hacíamos era calcular como valor de salida una suma ponderada de nuestras entradas, lo que queremos hacer ahora es pasar dicho valor de salida por nuestra función de activación. Lo que hará la función de activación será distorsionar nuestro valor de salida, añadiéndole deformaciones no lineales, para que así podamos encadenar de forma efectiva la computación de varias neuronas. ¿Y cómo son estas deformaciones? Bueno, pues depende de la función de activación. Vamos a ver alguna de ellas. Realmente ya en el vídeo anterior habíamos visto una primera función de activación. Cuando decíamos que una vez hubiéramos obtenido el resultado de la suma, asignaríamos 0 o 1 en función de si el valor era mayor o menor que el umbral, lo que estábamos haciendo era transformar el valor de salida. Es decir, estamos pasando nuestro resultado por una función de activación. Más concretamente, esta función es la función escalonada, esta de aquí. Como ves, lo que nos cuenta esta función es que para un valor de entrada mayor al umbral, el output es 1, y si es inferior, es igual a 0. Se llama escalonada porque el cambio de valor se produce instantáneamente y no de forma gradual, produciendo así un escalón, algo que como veremos en el próximo vídeo no favorece el aprendizaje. Por tanto, esta función de activación no nos interesa. Sin embargo, esta función de aquí es más interesante. Esta es la función sigmoide, y como vemos, la distorsión que produce hace que los valores muy grandes se saturen en 1 y los valores muy pequeños se saturen en 0. Por tanto, con esta función sigmoide no solo conseguimos añadir la deformación que estamos buscando, sino que también nos sirve para representar probabilidades, que siempre vienen en el rango de 0 a 1. Similar a esta tenemos también la función tangente hiperbólica, cuya forma es similar a la sigmoide, pero cuyo rango varía de -1 a 1. Y finalmente, otro tipo de función de activación muy utilizada es la unidad rectificada lineal, ReLU para los colegas, que básicamente se comporta como una función lineal cuando es positiva y constante a 0 cuando el valor de entrada es negativo. Cada una de estas funciones, además de aportar la no linealidad que estamos buscando, también ofrecen diferentes beneficios dependiendo de cuándo las utilicemos. Al añadir estas deformaciones no lineales, damos por solucionado el problema de poder encadenar varias neuronas. Como no quiero que me creas, sino que realmente lo entiendas, vamos a ver un ejemplo.
Todos estos de aquí son los malos, y estos de aquí son los buenos. Uf, vaya movida. Mira, vamos a aplicar toda la teoría que hemos visto en el vídeo para intentar separar estas dos nubes de puntos. Quizás este ejemplo te parezca muy tonto, pero en la realidad este mismo problema podría ser el de clasificar en una imagen qué células son cancerígenas y cuáles no. ¿Cómo lo hacemos? Para que lo puedas ver claro, voy a intentar enseñarte la interpretación geométrica de lo que ocurre en una red neuronal. ¿Recuerdas esta gráfica de aquí? Aquí podíamos ver el resultado del procesamiento de una neurona operando en una tarea de clasificación. Pero antes te he dicho que aquí ya estábamos haciendo uso de una función de activación escalonada, cuya forma es esta de aquí. ¿Y cómo podríamos ver geométricamente el efecto de esta función de activación en nuestra gráfica? ¿Dónde se esconde? Pues fíjate bien, aquí está. Efectivamente, el efecto de la función de activación es el de distorsionar el plano generado por la neurona. Toda la geometría de este plano distorsionado que sea superior a este plano de aquí pertenecerá a un grupo, en este caso en verde, y lo que quede debajo pertenecerá al otro grupo en rojo. ¿Y cómo sería esta misma figura si hubiéramos utilizado las otras funciones? Pues aquí lo puedes ver. Como ves, podemos encontrar en la silueta del plano la forma original de nuestras funciones de activación. Aún así, fíjate que de momento en los tres casos nuestra frontera no deja de ser una línea recta, debido a la intersección de la figura geométrica con el plano. Entonces, si solo conseguimos una línea recta, ¿cómo podemos encontrar una frontera curva que pueda solucionar este problema? Esto lo vamos a solucionar aprovechando que gracias a las funciones de activación, ahora ya podemos encadenar varias neuronas al mismo tiempo. Una posible solución al problema sería la siguiente. Vamos a colocar en la primera capa oculta de nuestra red una neurona con una función sigmoide. Como ya eres capaz de reconocer, la función sigmoide tiene esta forma de aquí, y en realidad su forma la podemos ir variando según ajustamos los parámetros de nuestra red. Podemos ver que cambiando los parámetros podemos conseguir incluso cambiar la orientación de la figura, y esto nos puede servir. En vez de una sola neurona vamos a colocar 4, y cada una de ellas con una orientación diferente. Si te fijas, con una nueva neurona podemos construir la combinación de estas 4 figuras geométricas de aquí, obteniendo como resultado una superficie plana con un bulto en medio. Esta figura es la solución a nuestro problema, porque como se puede ver, la intersección del plano con esta montaña produce la frontera circular que estábamos buscando. Nuestro problema de clasificación está resuelto y John Nieve y sus amigos están salvados. Como podemos ver, gracias al uso de funciones, las neuronas pueden modelar distintas situaciones aplicables a diversos problemas. Por otro lado, la estructura de dichas neuronas varía según su distribución en la red, componiéndose de una mayor o menor cantidad de capas o de funciones. En otras palabras, las neuronas cuentan con una clasificación según su topología de red. A continuación veremos la clasificación según su topología de red, empezando por la red neuronal monocapa. La red neuronal monocapa se corresponde con la red neuronal más simple. Está compuesta por una capa de neuronas que proyectan las entradas a una capa de neuronas de salida donde se realizan los diferentes cálculos. Red neuronal multicapa. Es una generalización de la red neuronal monocapa. La diferencia reside en que mientras la red neuronal monocapa está compuesta por una capa de neuronas de entrada y una capa de neuronas de salida, esta dispone de un conjunto de capas intermedias, capas ocultas, entre la capa de entrada y la de salida. Dependiendo del número de conexiones que presenta la red, esta puede ser total o parcialmente conectada. Red neuronal convolucional. La principal diferencia de la red neuronal convolucional con el perceptrón multicapa viene en que cada neurona no se une con todas y cada una de las capas siguientes, sino que solo con un subgrupo de ellas. Con esto, se consigue reducir el número de neuronas necesarias y la complejidad computacional necesaria para su ejecución. Red neuronal recurrente. Las redes neuronales recurrentes no tienen una estructura de capas, sino que permiten conexiones arbitrarias entre las neuronas, incluso pudiendo crear ciclos. Con esto, se consigue crear la temporalidad, permitiendo que la red tenga memoria. Los datos introducidos en el momento t de la entrada son transformados y van circulando por la red incluso en los instantes de tiempo siguiente. Red neuronal de base radial.
Las redes de base radial calculan la salida de la función en función de la distancia a un punto denominado centro. La salida es una combinación lineal de las funciones de activación radiales utilizadas por las neuronas individuales. Las redes de base radial tienen la ventaja de que no presentan mínimos locales donde la retropropagación pueda quedarse bloqueada. Mecanismos de aprendizaje. Se ha visto que los datos de entrada se procesan a través de la red neuronal con el propósito de lograr una salida. También se dijo que las redes neuronales extraen generalizaciones desde un conjunto determinado de ejemplos anteriores de tales problemas de decisión. Una red neuronal debe aprender a calcular la salida correcta para cada constelación, arreglo o vector de entrada en el conjunto de ejemplos. Este proceso de aprendizaje denomina procesos de entrenamiento o acondicionamiento. El conjunto de datos sobre el cual este proceso se basa es, por ende, llamado conjunto de datos de entrenamiento. Si la topología de la red y las diferentes funciones de cada neurona, entrada, activación y salida, no pueden cambiar durante el aprendizaje, mientras que los pesos sobre cada una de las conexiones sí puedan hacerlo, el aprendizaje de una red neuronal significa adaptación de los pesos. En otras palabras, el aprendizaje es el proceso por el cual una red neuronal modifica sus pesos en respuesta a una información de entrada. Los cambios que se producen durante el mismo se reducen a la destrucción, modificación y creación de conexiones entre las neuronas. En los sistemas biológicos existe una continua destrucción y creación de conexiones entre las neuronas. En los modelos de redes neuronales artificiales, la creación de una nueva conexión implica que el peso de las mismas pase a tener un valor distinto de 0. De la misma manera, una conexión se destruye cuando su peso pasa a ser 0. Durante el proceso de aprendizaje, los pesos de las conexiones de la red sufren modificaciones, por lo tanto se puede afirmar que este proceso ha terminado, o la red ha aprendido, cuando los valores de los pesos permanecen estables. Aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado se caracteriza porque el proceso de aprendizaje se realiza mediante un entrenamiento controlado por un agente externo, también llamado supervisor o maestro, que determina la respuesta que debería generar la red a partir de una entrada determinada. El supervisor controla la salida de la red y en caso de que ésta no coincida con la deseada, se procederá a modificar los pesos de las conexiones, con el fin de conseguir que la salida obtenida se aproxime a la deseada. Aprendizaje por corrección de error. Consiste en ajustar los pesos de las conexiones de la red en función de la diferencia entre los valores deseados y los obtenidos a la salida de la red, es decir, en función del error cometido en la salida. Aprendizaje por refuerzo. Se trata de un aprendizaje supervisado, más lento que el anterior, que se basa en la idea de no disponer de un ejemplo completo del comportamiento deseado, es decir, de no indicar durante el entrenamiento exactamente la salida que se desea que proporcione la red ante una determinada entrada. El aprendizaje por esfuerzo, la función del supervisor, se produce a indicar mediante una señal de refuerzo si la salida obtenida en la red se ajusta a la deseada, éxito igual a +1 o fracaso igual a -1. Y en función de ello se ajustan los pesos basándose en un mecanismo de probabilidad. Se podría decir que en este tipo de aprendizaje la función del supervisor se asemeja más a la de un crítico, que opina sobre la respuesta de la red, que a la de un maestro, que indica a la red de la respuesta concreta que debe generar, como ocurría en el caso de supervisión por corrección del error. Aprendizaje estocástico. Consiste básicamente en realizar cambios aleatorios en los valores de los pesos de las conexiones de la red y evaluar su afecto a partir del objetivo deseado y de distribuciones de probabilidad. En el aprendizaje estocástico se suele hacer una analogía en términos termodinámicos, asociada a la red neuronal con un sólido físico que tiene cierto estado energético.
En el caso de la red, la energía de la misma representaría el grado de estabilidad de la red, de tal forma que el estado de mínima energía corresponde a una situación en la que los pesos de las conexiones consiguen que su funcionamiento sea el que más se ajusta al objetivo deseado. Según lo anterior, el aprendizaje consistiría en realizar un cambio aleatorio de los valores de los pesos y determinar la energía de la red. Habitualmente la función de energía es una función Lyapunov. Si la energía es menor después del cambio, es decir, si el comportamiento de la red se acerca al deseado, se acepta el cambio. Si, por el contrario, la energía no es menor, se aceptaría el cambio en función de una determinada y preestablecida distribución de probabilidades. Aprendizaje no supervisado. Las redes con aprendizaje no supervisado, también conocido como autosupervisado, no requieren influencia externa para ajustar los pesos de las conexiones entre sus neuronas. La red no recibe ninguna información por parte del entorno que le indique si la salida generada en respuesta a una determinada entrada es o no correcta. Estas redes deben encontrar las características, regularidades, correlaciones o categorías que se puedan establecer entre los datos que se presenten en su entrada. Existen varias posibilidades en cuanto a la interpretación de la salida de estas redes que dependen de su estructura y del algoritmo de aprendizaje empleado. En algunos casos, la salida representa el grado de familiaridad o similitud entre la información que se le está presentando en la entrada y las informaciones que se le han mostrado hasta entonces. En otro caso, podría realizar una clusterización, también conocido como clustering, o establecimiento de categorías, indicando la red a la salida a qué categoría pertenece la información presentada en la entrada, siendo la propia red quien debe encontrar las categorías apropiadas a partir de las correlaciones entre las informaciones presentadas. Aprendizaje Hebbiano. Esta regla de aprendizaje es la base de muchas otras, la cual pretende medir la familiaridad o extraer características de los datos de entrada. El fundamento es una suposición bastante simple. Si dos neuronas, NI y NJ, toman el mismo estado simultáneamente, ambas activas o ambas inactivas, el peso de la conexión entre ambas se incrementa. Las entradas y salidas permitidas a la neurona son -1, 1 o 0, 1, neuronas binarias. Esto puede explicarse porque la regla de aprendizaje de Hebb se originó a partir de la neurona biológica clásica, que solamente puede tener dos estados, activa o inactiva. Aprendizaje competitivo y comparativo. Se orienta a la clusterización o clasificación de los datos de entrada. Como característica principal del aprendizaje competitivo, se puede decir que, si un patrón nuevo se determina que pertenece a una clase reconocida previamente, entonces la inclusión de este nuevo patrón a esta clase matizará la representación de la misma. Si el patrón de entrada se determinó que no pertenece a ninguna de las clases reconocidas anteriormente, entonces la estructura y los pesos de la red neuronal serán ajustadas para reconocer la nueva clase. Luego de ver el funcionamiento de las redes neuronales, su composición, estructura y clasificación, es momento de ver las aplicaciones reales en diversos campos con el fin de comprender su utilidad en la vida del ser humano. A continuación, presentaremos 4 ejemplos, cada uno explicando su aplicación básica y cómo está conformada. Veremos ejemplos desde campos como el procesamiento de imágenes hasta la medicina, todos ellos explicados por diversos creadores de contenido sobre tecnología y ciencia. Procesamiento de imágenes. Pero sí que se pueden usar redes neuronales para hacer análisis de patrones en imágenes. La forma de hacerlo es así. La forma de hacerlo es que ustedes agarran una foto y le mandan la foto a una red neuronal. Y aquí esto se pone impresionante. ¿Se acuerdan cómo las redes neuronales tienen que funcionar con inputs? Imaginen que cada input fuera cada píxel de esta foto. Esa es la razón por la que las redes neuronales necesitan tanto poder de computación. La razón por la que hay una explosión
de machine learning en nuestra humanidad últimamente y que ahora tenemos automóviles que se conducen solos y Google Home y Alexa y computadoras que entienden nuestra voz, no es porque hayamos descubierto matemática nueva, lamentablemente. Sí se han descubierto ciertas cosas, pero la razón número uno es por la que tenemos Google Cloud, Amazon Web Services, Azure, porque tenemos estas máquinas y porque hemos desarrollado procesadores paralelos. ¿Cuál es el procesador paralelo por excelencia? La tarjeta de video. Por eso Nvidia está tan metida en crear procesadores especiales para inteligencia artificial. Por eso mucha gente mina Bitcoin con GPUs. Porque pueden procesar múltiples datos en paralelo en vez de un procesador que procesa cosas grandes en serie. Básicamente lo que es una red neuronal cuando intenta detectar que este carro es un Audi A7 es que primero revisa grupos de píxeles para ver cómo se parecen. ¿Sí ven? En la primera imagen, luego se vuelve más grande e intenta revisar grupos de patrones. Y luego intenta revisar cuáles son como los frontales, cuáles se parecen a las ruedas, al logo de enfrente, etc. Y ¡pum! Así es como termina en Audi A7. Múltiples redes neuronales le van diciendo, esto parece ser metálico, esto parece ser un automóvil, este automóvil parece ser un Audi, de todos los Audis este Audi parece ser un A7, pero en un proceso gigantesco donde se requiere una masiva cantidad de computación para poder lograrlo. Y esa es la forma en la que una red neuronal ve, creando muchos procesos, pasándola por la función sigmoide, etc. Aplicación de red neuronal artificial en la medicina. Análisis de imágenes mediante ultrasonido utilizados en cardiología, patología y oftalmología. Resonancias magnéticas para la segmentación de imágenes o el análisis de vasos sanguíneos. Medicina nuclear, donde se hace uso de tomografías para la identificación de enfermedades progresivas. Radiología, muy importante para las angiografías y mamografías. Análisis de señales. Nos permiten detectar deficiencias en el sistema inmune y alergias, además de enfermedades oculares. Clasificación de imágenes. Bueno, para entender mejor esta estructura, planteemos el siguiente problema. Queremos hacer un programa, el cual leamos una imagen y nos dice qué animal está dentro de esta imagen. Primero intentamos hacerlo con una red neuronal normal. Nuestra imagen tiene una longitud, una altura y una profundidad. La profundidad normalmente va a ser 3, ya que tenemos 3 canales de colores en nuestras imágenes, RGB. Entonces supongamos que le damos esto a una red neuronal normal, la cual va a estar conectada con todos los píxeles de nuestra imagen. Con este esquema de una red neuronal normal tenemos varios problemas, pero 2 muy importantes. Uno es que el número de conexiones que vamos a tener entre capas va a ser sumamente grande. Imaginemos que tenemos una imagen de 100 píxeles por 100 píxeles y que nuestra primera capa oculta tiene 100 neuronas. Esto nos da 3 millones. Es decir, que tan solo entre estas 2 capas tenemos 3 millones de conexiones. El otro problema que también vamos a tener es que con este esquema nuestra red neuronal no va a aprender bien a detectar los animales. Entonces, en vez de tener una red neuronal la cual va a tomar todos estos píxeles y los va a empezar a procesar, vamos a tener capas que se encargan de hacer convoluciones. Las convoluciones lo podemos imaginar como tener una pequeña red neuronal que va a ir procesando parches de la imagen. Entonces, como no está procesando toda la imagen de jalón, el número de conexiones es mucho menor. Entonces, cada convolución lo que va a hacer es, va a ir paseándose por toda la imagen y nos va a ir generando una nueva imagen de salida. Esta nueva imagen va a tener una altura más pequeña, una longitud más pequeña, pero va a incrementar en profundidad. Después vamos a tener una operación que se llama pooling o agrupación. Hay 2 tipos principales de pooling o agrupación. Uno es max pooling y el otro es average pooling. Max pooling lo que va a hacer es, vamos a ir pasando un filtro de cierta altura y cierta longitud sobre nuestra imagen. Vamos a poner el filtro sobre un número de píxeles. Lo único que va a hacer es identificar cuál es el número más grande que tiene en ese parche y lo va a tomar y lo va a pasar a una nueva matriz más pequeña. Después se va a deslizar hacia la derecha, va a hacer la misma operación. Y el average pooling lo que hace es, también tenemos nuestro filtro, pero en vez de tomar el número más alto, va a tomar todos los valores que caen dentro de este filtro, va a sacar el promedio
y el promedio se lo va a asignar a la nueva matriz, que es más pequeña. Así que estos son los dos elementos más importantes dentro de una CNN. La convolución, la cual se encarga de tomar nuestra imagen, irla recorriendo con varios filtros para generar una imagen un poco más pequeña en altura y en longitud, pero más profunda. Después de la convolución vamos a tener un max pooling, el cual solo se va a encargar de reducir el tamaño en altura y en longitud de nuestra imagen. Y en una estructura promedio, para hacer un buen clasificador de imágenes, normalmente vamos a tener una capa de convolución seguida por un max pooling, después capa de convolución seguida por max pooling, y así varias combinaciones de convolución, max pooling, convolución, max pooling. Es también importante mencionar que conforme vamos acercándonos al final de nuestra red neuronal, nuestras convoluciones están identificando elementos más y más elaborados. Entonces, los primeros filtros de nuestras primeras capas puede que tal vez solo están identificando rayas, contrastes, cambios en colores, pero ya nuestros últimos filtros en nuestras últimas capas ya van a estar identificando elementos mucho más elaborados. Tal vez ya van a estar identificando orejas de animales, narices de animales, hocicos, colas, patas, etc. Así que... Inteligencia artificial en los videojuegos. De hecho, la inteligencia artificial en los videojuegos es un poco menos un tipo de Skynet con redes neuronales dignas de una obra de ciencia ficción y es más como una máquina de Rube Goldberg que está atada al volante de un automóvil y que ocasionalmente presiona el acelerador y el freno. Los métodos más comunes que se utilizan para simular inteligencia en un videojuego son las máquinas de estados finitos y los árboles de comportamiento. Una máquina de estados finitos es un sistema que consta de muchos estados explícitos en los que una entidad puede estar. Cada uno de estos estados tiene acciones que pueden ocurrir en diferentes momentos, así como la lógica de qué pasa cuando entran o salen de esos estados y reglas para saber cómo y cuándo cambiar de un estado a otro. Por ejemplo, imagina a un soldado en un shooter. Tal vez podrías tener 3 estados, uno de persecución, otro de ataque y otro de espera. Durante el estado de espera, la inteligencia artificial hace que el personaje solamente esté ahí esperando las condiciones necesarias para hacer algo. Si por ejemplo el personaje ve al jugador dentro de un rango de distancia que tenga programado, puede cambiar su estado a ataque. Si no está dentro del rango de ataque, puede cambiar el estado a persecución. Cuando la inteligencia artificial se encuentre en el estado de persecución, encontrará un objetivo válido y luego calculará la ruta hacia su objetivo. En lo que pasa esto, se moverá hacia el objetivo y cuando llegue revisará si está dentro del rango de ataque. Si esto es válido, cambiará su estado. Durante su estado de ataque, la inteligencia artificial se detendrá y comenzará a atacar al jugador continuamente, siempre y cuando el jugador esté dentro del rango. Si el jugador sale del rango, comenzará a perseguirlo, y si el jugador muere o simplemente desaparece, el personaje cambiará al estado de espera. Este ejemplo es bastante sencillo, claro que se pueden implementar un montón de estados más. Estos ejemplos representan un poco de las implementaciones antiguas en los primeros juegos. Este tipo de sistemas tiene el beneficio de ser muy explícito acerca de qué puede y qué no puede hacer un personaje en un momento determinado, pero requiere que el diseño del juego sea extremadamente detallado, ya que a medida de que se aumentan los estados se debe de tener un mejor control entre las transiciones para que la inteligencia se vea más sofisticada y que no parezcan robots sin pensamiento. Como por ejemplo se podría agregar un sentido de supervivencia, el cual le permita huir o esconderse si sus puntos de salud bajan de cierto nivel. Los árboles de comportamiento son un poco más recientes. La manera más sencilla de visualizar un árbol de comportamiento es como una serie de nodos que constan de acciones que puede realizar un personaje. Los nodos están conectados por nodos especiales que pueden hacer cosas como saltarse una secuencia de otros nodos o ejecutar varias acciones a la vez. El resultado es un sistema que es capaz de realizar acciones más dinámicas en menos tiempo y de igual manera es capaz de ejecutar acciones de manera inclusiva en lugar de hacerlo uno a la vez. Con la máquina de estados solo pasa lo que se haya programado dentro de un estado en específico que se esté ejecutando. Para ejecutar acciones simultáneas necesitarías decirle explícitamente a cada estado que puede, por ejemplo, correr y disparar al mismo tiempo. Esto da pie a que se den estados duplicados. Con un árbol de comportamiento no hay nada que impida que un personaje pueda correr y disparar. Si estás en rango, dispara. Si lo puedes ver, muévete hacia el objetivo. Ninguna de estas acciones son mutuamente excluyentes en el sistema.
Existen otros métodos para manejar casos más específicos. Por ejemplo, en un juego de estrategia, cuando alguien está tratando de darle órdenes a cientos de unidades, no se construye un árbol de comportamiento para cada unidad, pero un montón de los principios básicos permanecen. Existe un número finito de acciones que las computadoras pueden ejecutar en el contexto del juego, y las condiciones deben ser satisfechas en cierto tiempo y orden para que se puedan ejecutar. Realmente no se tiene un concepto de la lógica del mundo real o de predicciones estratégicas, o por lo menos no más allá de las que los desarrolladores les programaron con las condiciones y las acciones definidas. De hecho, estas simples técnicas son tan efectivas, ya que la computadora es muchísimo más rápida en realizar cálculos que nuestro cerebro, que muchas veces el verdadero reto es hacer que la inteligencia artificial sea lo suficientemente inteligente como para que nos represente un reto, y a la vez sea lo suficientemente tonta como para tener oportunidad de ganarle. En conclusión, luego de haber visto y repasado la historia de las redes neuronales, su concepto, su estructura, funcionamiento y aplicaciones, podemos darnos cuenta que no es un tema de fácil comprensión. Es un tópico que requiere de una buena preparación en temas como matemáticas discretas, álgebra lineal y programación, ya que si bien en esencia podemos darnos una idea de lo que ahora se tratan, deberemos de repasar una y otra vez estos mismos temas para comprenderlos en amplitud, ya que su difícil asimilación hace de las redes neuronales todo un reto para aquellos que se inician en el tema de la tecnología y la programación. No por nada, a los programadores de inteligencia artificial y expertos en Machine Learning gozan de salarios muy altos, dado que dichos salarios son directamente proporcionales a la complejidad de conocimientos que manejan. Así que, con esto concluimos este trabajo de investigación referente a las redes neuronales, que nos han hecho ver la belleza y el horror que supone la complejidad que se esconde detrás de su funcionamiento. Sinapsis, sumas ponderadas, umbrales, funciones, topologías, backtracking, son solo algunos de los conceptos que conforman estas redes y que sin ellas no conoceríamos casi ninguna de las facilidades que conocemos hoy en día. Conocerlas a fondo como ingeniero en sistemas aporta a su perfil una habilidad supervalorada que se necesita en casi cualquier empresa. Generar algoritmos capaces de reconocer voz, imagen, texto o programas máquinas que clasifiquen y distingan procesos son solo algunas de las muchas utilidades que se les puede dar a este conocimiento que, sin duda alguna, nos seguirá sorprendiendo con sus avances dentro de varios años más.